Vamos a aproximar el área de la región que aparece en pantalla, limitada en su parte superior por la función que está aquí y en su parte inferior con el eje X desde X igual a 0 hasta X igual a 1. Para aproximar la región vamos a subdividir el intervalo de 0 a 1 en 5 partes iguales y vamos a comenzar a hacer la aproximación considerando 5 rectángulos inscritos en esta área. Entonces son inscritos porque están dentro de la región. Entonces lo que vamos a hacer es sumar cada área de cada rectángulo para que nos dé una aproximación de la región total. Entonces, el primer rectángulo tiene como área la multiplicación de su ancho, que sería 1/5, por el alto. El alto o la altura me lo va a dar 1/5 evaluado en la función, entonces sería f de 1/5. Ese sería el área del primer rectángulo. Vamos a escribirlo acá en este lado. Entonces, el área aproximada con 5 rectángulos inscritos, el primero de ellos sería de ancho 1/5 y de altura f de 1/5. Vamos con el segundo. Entonces de ancho 1/5 y de alto f de 2/5, que es el terminal derecho evaluado en la función. Entonces tenemos aquí el segundo, ancho y alto, más el tercer rectángulo cuya área está dada por un ancho de 1/5 y un alto en su terminal derecho 3/5 evaluado en la función f de 3/5, ancho y alto. Vamos con el cuarto. Entonces el cuarto, ancho 1/5 y alto 4/5 evaluado en la función, o sea f de 4/5. Aquí está. Vamos con el quinto, que sería de ancho 1/5 y de altura la función evaluada en 1 o en 5/5, que es igual a 1. Entonces tenemos el ancho 1/5 y la altura f evaluada en 5/5 evaluada en 1, que en este caso nos da 0. Bien, ya tenemos la suma de las áreas de cada rectángulo, de los 5 rectángulos inscritos. Ahora vamos a proceder a calcular esa suma. Entonces lo que vamos a ver es que podemos sacar factor común 1/5, entonces nos queda un factor común de los otros 5 términos que pueden ver ahí. Ahora vamos a escribir la sumatoria de esos 5 términos en notación sigma, o sea con i empezando desde 1 hasta 5, que tenemos 5 términos. Recordemos que para escribir la sumatoria necesitamos saber el iésimo término, cómo va la expresión del iésimo término. Entonces miremos que el argumento de la función está variando. 1/5 lo podemos escribir como 1/5 por 1, 2/5 como 1/5 por 2, 3/5 como 1/5 por 3 y así sucesivamente hasta 5/5 como 1/5 por 5. Entonces observemos que se mantiene constante 1/5 en todos los términos o en todos los argumentos de cada una de las funciones. Entonces, escrito en notación sigma o en sumatoria, decimos que la sumatoria de i empezando con 1 hasta 5, porque hay 5 términos, como pueden ver el último término es 5, de f evaluado en 1/5 por i. Entonces si yo resuelvo esta sumatoria, tendría de nuevo otra vez los 5 términos aquí arriba. Bueno, entonces
Ya tenemos esa sumatoria en forma más compacta en notación sigma. Ahora resolvámosla como sigue. Vamos a evaluar la función cuánto es f de 1/5 de i. Entonces nuestra función es esta, recordemos que es esta, entonces vamos a evaluarla. Entonces al evaluarla, pues 1 menos x al cuadrado, simplemente lo que vamos a hacer es 1/5 de i en x, y nos quedaría la sumatoria de la función, 1 menos lo que está ahí. Entonces vamos a resolver esa sumatoria. ¿Cómo? Primero, vamos a separar la sumatoria en dos sumatorias, una con el 1 y otra con este término. Entonces con el 1 me quedaría la sumatoria de 1, con el otro término entonces la sumatoria de 1/5 de i al cuadrado. Ahora vamos a este exponente también a distribuirlo en 1/5 y en i, propiedades de la potencia, entonces quedaría 1/5 al cuadrado i al cuadrado. 1/5 al cuadrado es 1 sobre 25 y lo podemos escribir por fuera de la sumatoria, ya que es una constante. Ahora, la sumatoria desde i empezando con 1 hasta 5 de i cuadrado es una fórmula ya conocida y se calcula con esto. O sea que simplemente vamos a reemplazar esa n es ese 5, entonces vamos a reemplazar el 5 acá, y eso nos da la sumatoria de i al cuadrado. Entonces al reemplazar esto, como podemos ver, vamos a escribirlo por acá, entonces quedaría, reemplazamos el 5, 5, 5, cinco más 1, 6, 2 por 5, 10 más 1, 11. Simplificamos el 6 y 5 por 11, aquí tenemos 5 por 11. Continuemos aquí arriba. Simplificamos el 5 con el 25, entonces 5 arriba y 5 abajo, quedaría 1/5. 1 por 11, 11 sobre 5. 5 por 5, 25, nos queda acá, y el denominador sería 5. 25 menos 11, 14, y 5 y 5. 1 por 14, 14, 5 por 5, 25, y nos queda que 14 sobre 25 es el área aproximada por una suma inferior de rectángulos, en este caso 5 rectángulos exactos. Esa sería la suma aproximada inferiormente. Ahora vamos con el área aproximada con 5 rectángulos circunscritos. Entonces, para esto, consideremos el primer rectángulo, que sería de 0 a 1/5. Y observemos que la altura de ese rectángulo ya no nos la da el terminal derecho, sino nos la da el terminal izquierdo, en este caso 0. Entonces la imagen de 0 va a ser la altura de ese primer rectángulo y su ancho va a seguir siendo 1/5. Como pueden ver, ancho 1/5 y altura f de 0. Sería el área del primer rectángulo. Vamos con el segundo rectángulo, entonces también tiene un ancho 1/5. Aquí vemos 1/5 y f de 1/5 porque el terminal izquierdo de ese subintervalo es 1/5 y ese es el que me va a dar la altura del rectángulo circunscrito porque está por encima de la región o contiene la región. Vamos con el tercero. Entonces la altura me la va a dar la imagen de 2/5, como podemos ver, f de 2/5, aquí está, f de 2/5 altura por ancho. Vamos con el área del cuarto.
que sería de ancho 1/5 y de alto f de 3/5. Nuevamente el terminal izquierdo es el que me está dando la altura. Y vamos con el último. Entonces el último tiene un ancho de 1/5 otra vez. Y la altura me la va a dar la imagen de 4/5. Entonces ancho 1/5 por f de 4/5. Ya tenemos la suma de los 5 rectángulos circunscritos. Ahora vamos a desarrollarla. Entonces nuevamente sacamos factor común 1/5. Entonces decimos que 1/5 es factor común de los otros 5 términos. Como podemos observar, se repite en cada término. Nuevamente vamos a escribir esta sumatoria de forma más compacta con la notación sigma. Ahora veamos que el argumento de la función no empieza en 1 como anteriormente, sino empieza en 0 y no llega hasta 5 sino hasta 4. Por lo tanto, el iésimo término de esa sumatoria, veamos lo siguiente. Cuando i es igual a 1, si reemplazamos acá, quedaría 1 menos 1 y nos daría el primer término 0. Y cuando i vale 5, entonces reemplazamos acá 5 menos 1, 4 y nos da el último término de la sumatoria. Entonces esta sería nuestra forma de notación sigma para nuestra sumatoria. Nuevamente nuestra función es esta, entonces vamos a evaluar f de 1/5 por i menos 1 en la función. Entonces es simplemente sustituir la x por este valor y obviamente nos queda que la sumatoria de i empezando desde 1 hasta 5 va a ser todo este término. Vamos a continuar aquí arriba. Aquí vamos a separar la sumatoria en dos sumatorias. Entonces con el 1 me quedará la sumatoria de 1 y el otro término, y esto me quedan dos sumatorias. Distribuimos el exponente 2 en 1/5 y en i menos 1. Como pueden ver, nos queda así. 1/5 al cuadrado es 1 sobre 25. Como es una constante, sale de la sumatoria. Y menos 1 al cuadrado, desarrollamos el binomio, entonces nos queda el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del último, o sea 1. Hacemos distributiva 1/5 por 5 y 1/5 por 1 sobre 25. Entonces 1/5 por 5, simplificamos el 5 y nos da 1. 1 por 1, 1, 5 por 25, 125. Ahora la sumatoria la abrimos en 3 sumatorias. Entonces le vamos a sacar la sumatoria a i cuadrado, la sumatoria a 2i y la sumatoria a 1, que nos quedaría de esta forma. Este 2, nuevamente como es una constante, sale de la sumatoria y solo me queda el i dentro de la sumatoria, que es el que está variando. Y aquí me queda la sumatoria de 1, que es una constante. Continuamos en este lado. Entonces, para resolver cada una de esas sumatorias, sus fórmulas son las siguientes. Para una sumatoria de i a la 2, la fórmula es esta, que la vimos anteriormente. Para una sumatoria de i, es esta que está acá. Y para una sumatoria de una constante, es esta que está acá, la constante por n. Entonces, comencemos con la primera sumatoria. Reemplazamos ese 5
por la n y nos quedaría de esta forma: 5, 5 más 1, 2 por 5 más 1. Vamos con la segunda, la sola sumatoria en i, entonces reemplazamos el 5 en esta fórmula: 5, 5 más 1. Y esa c es este 1, entonces quedaría 5 por 1, 5. Cinco más 1, 6, 2 por 5, 10, más 1, 11, 5 más 1, 6, simplificamos el 6 y nos quedaría 5 por 11, 55, simplificamos este 2 con este 2 y nos quedaría 5 por 6, 30, luego 55 menos 30, 25, más 5, 30, aquí está, 30 por 1, 30, sobre 25, sacamos quinta de 36, quinta de 125, 5, entonces nos queda 6 sobre 25, 25 por unas 25 menos 6, 19, sobre 25. Y lo que nos queda es el área aproximada de la suma superior por 5 rectángulos circunscritos. En resumen, el área de la región, de esta región, se encuentra entre 19/25 y 14/25, o sea, entre 5 rectángulos de suma inferior y 5 rectángulos de suma superior.